Cómo una civilización que floreció hace siglos logró dominar la astronomía, diseñar ciudades alineadas con los astros y dejar un legado matemático que sigue asombrando al mundo. Los mayas, una de las culturas más enigmáticas de la era precolombina, no solo predijeron eclipses y desarrollaron un calendario impresionante, sino que también construyeron monumentales pirámides y dejaron códices llenos de conocimientos aún por descifrar. Su conocimiento de los ciclos del universo y sus avances en escritura, arquitectura y astronomía parecen desafiar el tiempo. ¿Qué secretos ocultaron en sus selvas? ¿Y qué llevó al misterioso declive de una civilización tan avanzada? Adentrémonos en la fascinante historia de los mayas, un pueblo cuyo legado sigue despertando más preguntas que respuestas. El verdadero origen de los mayas. La cultura maya, que se desarrolló a lo largo de más de 2 milenios en una región de más de 300.000 kilómetros cuadrados, en los actuales México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador, ha sido una de las civilizaciones más sobresalientes de la época precolombina. Los mayas destacaron por su mitología, escritura, arquitectura, escultura, pintura, aritmética, matemáticas y astronomía, dejando un legado que ningún otro pueblo prehispánico americano logró igualar. Grandes pirámides, monumentos, palacios, estelas, bajos relieves y murales fueron algunas de sus realizaciones arquitectónicas y artísticas inigualables, mientras que su preciso seguimiento de los cuerpos celestes en sus observatorios astronómicos y sus avanzadas matemáticas condujeron al desarrollo de unos extraordinarios sistemas calendáricos. Su origen, como el de los demás pueblos precolombinos, entraña muchos enigmas, pero más misterioso aún fue su debacle poblacional y el abandono de sus ciudades, conocidos como el colapso maya del siglo IX de la Era Común. El Código de Dresde de los mayas habla de la gran inundación que destruyó al mundo hace miles de años, parecido al Dinamarca. ¿Cuál era su arquitectura hidráulica? ¿Cuál es el origen de la ciudad maya del Mirador? ¿Cómo Teotihuacán conquistó una ciudad maya que se encontraba a 1.400 kilómetros de distancia? ¿Cuándo fue construido el templo maya del Gran Jaguar y dónde se encuentra? Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con más actualizaciones. Características de la cultura maya. Como muchas otras civilizaciones humanas, la cultura maya surgió a partir del abandono del nomadismo y el desarrollo de la agricultura, cuyos productos, maíz, frijoles, calabaza y chile, constituyeron durante siglos el fundamento de la dieta maya. Las primeras ciudades surgieron alrededor del año 750 a.C. y hacia el 400 después de Cristo. Ya habían alcanzado proporciones arquitectónicas monumentales, especialmente en sus grandes templos y centros ceremoniales. Durante sus épocas de esplendor, especialmente en el período clásico, las ciudades mayas abarcaron enormes áreas de influencia y se conectaban entre sí mediante complejas redes de comercio. Sus formas artísticas fueron sofisticadas y dejaron rastros duraderos. Los mayas usaban el jade, la madera, la obsidiana, la cerámica y la piedra tallada. También se destacaron por sus pinturas murales. Los mayas hablaban diversas lenguas que derivaban del protomaya ancestral. Las distintas lenguas mayas se correspondían con los distintos reinos o regiones, como las lenguas huastecana, quicheana, mameana, entre otras. La mayoría de los textos mayas provenientes del período clásico están escritos en idioma cholti clásico, también llamado maya clásico. Religión de los mayas. La religión de los mayas compartió muchos elementos con el resto de Mesoamérica. Los mayas creían en un plano espiritual habitado por deidades poderosas, como el dios serpiente Kukulcán o el dios del cielo Itzamna. Para obtener el favor divino, debían apaciguar a sus dioses mediante prácticas rituales, como sacrificios humanos y ofrendas ceremoniales.
Los antepasados difuntos y los chamanes servían de intermediarios ante los dioses y las fuerzas sobrenaturales. Por esta razón, los mayas enterraban a sus muertos debajo de sus casas con las correspondientes ofrendas, acordes a su estatus social. La cosmovisión maya era muy elaborada. Contemplaba 13 niveles en el cielo y 9 en el inframundo, y entre los dos se hallaba el mundo de los vivos. A su vez, cada nivel constaba de 4 puntos cardinales, cada uno asociado a un color y a distintos aspectos de las deidades principales. Algunos mitos de los antiguos mayas fueron incluidos en un libro de la época colonial llamado Popol Vuh, que recopila tradiciones de los pueblos mayas quiché. La religión era controlada por los sacerdotes, un grupo cerrado cuyos miembros formaban parte de la élite de la sociedad. Durante el período clásico, los gobernantes mayas eran también sumos sacerdotes y se los consideraba descendientes de los dioses. Economía de los mayas. La base del sustento maya era la agricultura, especialmente el maíz, los frijoles, la calabaza y el chile. Sin embargo, el comercio con otros pueblos también jugó un rol fundamental en su civilización. Las ciudades más grandes e importantes controlaban el acceso a recursos clave, como las minas de obsidiana, las fuentes de sal e incluso el tráfico de esclavos. Los mayas de Tabasco construyeron una extensa red de intercambio fluvial, que hizo de ellos los más grandes comerciantes de la región. Elementos de típica factura maya pudieron encontrarse en ciudades lejanas de Honduras y Nicaragua, lo que sugiere que existieron relaciones comerciales de larga distancia. Organización social y política de la cultura maya. La sociedad maya se dividía entre una élite dominante y una mayoría de plebeyos. Este orden se sostenía mediante la fuerza militar y la tradición religiosa. De todos modos, el crecimiento sostenido de los estados mayas propició la aparición de sectores sociales más complejos. Se distinguía entre el gobernante, su corte y los nobles, que podían ser altos funcionarios, sacerdotes y guerreros, y un amplio sector de súbditos que incluía a sacerdotes y funcionarios de bajo rango, soldados, artesanos, comerciantes, campesinos, que además de trabajar la tierra, debían disponer su mano de obra para las construcciones públicas, y sirvientes. La base de la pirámide social la conformaban los esclavos capturados en las guerras. A diferencia de los aztecas o los incas, los mayas no conformaron un sistema político centralizado, es decir, un estado o reino único. En su lugar, convivían diversos estados y cacicazgos que en ocasiones alcanzaban un dominio regional temporario y que solían estar en conflicto entre sí. Sin embargo, sus gobiernos consistían siempre en variantes de una misma forma de monarquía teocrática, es decir, de un orden estatal en el que el rey era considerado descendiente de los dioses o impuesto por voluntad divina. La posición del rey era hereditaria, pero las intrigas y conflictos entre linajes eran un asunto frecuente. Además, los mayas fueron una sociedad muy guerrera y protagonizaron numerosos conflictos políticos y militares a lo largo de su historia, en gran medida debido a su competencia por la predominancia regional. La cultura bélica era central en la concepción del mundo de los mayas. La humillación y el sacrificio de los guerreros vencidos eran prácticas comunes. Las armas que más utilizaron fueron las cerbatanas, las espadas con bordes de obsidiana y sobre todo los atlatl, un tipo de propulsor de lanzas. Vestimenta maya. El vestuario maya era realizado predominantemente con algodón. Las mujeres usaban telas largas, como faldas y huipiles. Por su parte, los hombres llevaban una prenda similar a un taparrabos llamado pati, que dejaba el torso descubierto, aunque algunos podían usar también mantos. Los nobles adornaban sus atuendos con bordados de piedras y plumas vistosas. Además, llevaban tocados, fajas, cinturones y otros aditamentos lujosos que servían para diferenciarlos de las clases sociales inferiores. Arquitectura de los mayas. Los mayas dejaron tras de sí una importante obra arquitectónica, de las más grandes del mundo antiguo. Construyeron palacios, templos piramidales, espacios ceremoniales y campos de juego de pelota.
Además, desarrollaron estructuras alineadas expresamente para la observación astronómica. Sin embargo, en sus ciudades no había una planificación urbana formal. Las poblaciones crecían desde el interior hacia el exterior, y los edificios se iban agregando irregularmente. En el centro de las ciudades se hallaban los edificios administrativos y ceremoniales, rodeados de edificaciones residenciales. Los constructores mayas empleaban tecnología neolítica, es decir, herramientas de piedra, principalmente sílex y obsidiana. Edificaban con piedra y materiales perecederos, como la madera, y, a través de técnicas de mampostería, podían aprovechar los recursos disponibles a su alrededor. Una de sus innovaciones fue el arco con ménsulas. Astronomía en la cultura maya. Un importante legado maya fueron los registros en torno a sus observaciones astronómicas del Sol, la Luna, las estrellas, Venus y otros planetas. Según su creencia, del cielo podían obtenerse herramientas adivinatorias, es decir, los sacerdotes contemplaban los ciclos astronómicos pasados y los vinculaban con eventos que podrían repetirse, por lo que formulaban profecías. A pesar de que no tenían una intención científica moderna, los mayas lograron medir el ciclo de Venus de 584 días, con un margen de error de apenas 2 horas, dado que tenían también un notable conocimiento de matemáticas. La desaparición de los mayas. ¿Una autodestrucción? Existen pruebas que confirman que los mayas provocaron, quizás sin saberlo, su propia pérdida. Durante los últimos años de su civilización, entre el año 800 y 950 después de J.C., las precipitaciones disminuyeron de 20%, lo que produjo como consecuencia severas sequías. Anteriormente a la llegada de Cristóbal Colón, los mayas habían comenzado a destruir los bosques en todo su imperio situado en Centroamérica. Esta tala masiva de los bosques fue llevada a cabo para implantar campos agrícolas con el fin de alimentar una población cada vez más creciente. La transformación de las selvas tropicales en tierras de cultivo conllevó un aumento en la reflectividad de la superficie de la tierra. La población maya, destruyendo sus bosques, provocó su propio declive y desaparición. Después de haber cortado los bosques, las precipitaciones empezaron a cambiar. Las lluvias, habiendo cambiado de intensidad, habrían a su vez paralizado la agricultura destinada a alimentar una población en pleno crecimiento. Los accesos naturales al agua que existían se secaron, lo que probablemente creó una tensión social que dio punto de partida a la desestabilización de los poderes político, cultural y religioso. Estas son las causas que habrían contribuido a su desaparición. En otras palabras, las repetidas sequías que sufrieron los mayas fueron engendradas por la pérdida de los beneficios de ecosistemas desaparecidos a causa de la deforestación. Es un mito común que la civilización maya se extinguió. La verdad es que la cultura maya, con sus tradiciones, conocimientos y legado, sigue viva en la actualidad. Los mayas no desaparecieron, solo se dispersaron debido a que padecieron grandes sequías, explicó el primer explorador mexicano de National Geographic, Guillermo de Anda, y por ese motivo aún no ayudan en sus investigaciones. Durante una entrevista, de Anda dijo que la concepción de la cultura maya ha evolucionado, ya que tras años de investigaciones descubrieron que sus integrantes pasaron por varios periodos de estrés climático, sobre todo por grandes sequías que los llevaron a cambiar de lugar sus centros culturales y habitacionales. Por esta necesidad de sobrevivir tuvieron que dispersarse, pero no desaparecieron. De hecho, hay en la actualidad más de 2 millones de mayas, lo cual demuestra que no solo eran grandes astrónomos sino grandes estrategas. ¿Qué pasó realmente con los mayas? En lugar de una extinción, los mayas experimentaron un periodo de transformación. Entre los siglos 9 y X después de Cristo, las grandes ciudades mayas del periodo clásico experimentaron un declive, pero no un colapso total. Las causas de este cambio fueron complejas, incluyendo cambios climáticos, sequías prolongadas y cambios en los patrones de lluvia impactaron la agricultura y la vida social. Sobrepoblación, el crecimiento demográfico puso presión sobre los recursos naturales y las infraestructuras.
Conflictos internos, rivalidades entre ciudades-estado y guerras por el control de recursos y poder. La supervivencia del legado maya. A pesar de estos desafíos, la cultura maya no desapareció. Las poblaciones mayas se dispersaron, adaptándose a nuevas condiciones y manteniendo sus tradiciones. Los mayas modernos, hoy en día, millones de personas se identifican como mayas, preservando su idioma, costumbres y creencias. Influencia en la cultura actual, el arte, la arquitectura, la astronomía y la matemática maya siguen inspirando a la sociedad moderna. Patrimonio cultural. Los sitios arqueológicos mayas son un testimonio de su grandeza y un atractivo turístico de gran importancia. En conclusión, la civilización maya no se extinguió, sino que se transformó. Su legado sigue vivo en la cultura, el idioma y las tradiciones de los mayas modernos.